que están viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre el sistema esquelético. En realidad la unidad completa es sistema óseo, muscular y articular. Lo vamos a dividir en dos clases, ¿sí? Para darle más espacio por ahí a otras unidades que son más largas. Así que en la primera clase vamos a dar todo lo que es sistema esquelético y en la siguiente clase vamos a dar todo lo que es muscular y articular. Primero tenemos que volver un poquitito atrás a estas primeras clases donde hablábamos de tejido y empezar a ver qué es tejido óseo, ¿sí? El tejido óseo se encuentra en un proceso de constante crecimiento, de remodelación y de autorreparación, ¿sí? Es capaz de repararse solo. Fíjense ustedes que cuando tenemos alguna fractura o en el momento del crecimiento todavía del cuerpo del niño hasta que pasa al adulto, el hueso siempre va a estirarse, va a seguir continuando con ese crecimiento y va a poder tener la capacidad de repararse solo, ¿sí? Siempre tiene esa capacidad de repararse el solo. Lo ideal sería que estuviera en la posición correcta para que cuando vuelva a solidificar, ¿sí? Para cuando forme ese callo que después termina formándose definitivamente en el hueso, no quede con deformación, ¿sí? Eh, este tejido óseo también contribuye, perdón, a la homeostasis del organismo al brindar sostén y protección a todo el cuerpo, ¿sí? Y también produce células sanguíneas y almacena minerales y triglicéridos. Las funciones principales del sistema esquelético de todos los huesos en general van a ser funciones básicas, ¿sí? Vamos a nombrar estas 6 que son sostén, ¿sí? Protección. Sostén, ¿por qué? Primero, imagínense que nosotros seríamos, si fuéramos piel y órganos y no tuviéramos la estructura que nos brinda los huesos, seríamos como una bolsa de agua llena de órganos disueltos y desorganizados del cuerpo. Entonces, este sostén nos permite primero y principal la bipedestación, ¿sí? Que se va a ir logrando a lo largo de que el niño va logrando primero enderezar su cabeza, posteriormente va pudiendo sentarse y así pudiendo de a poco caminar, gateo primero generalmente, después el andar, ¿sí? Y nos va a acompañar toda la vida. Después te decimos que la segunda función es la de protección. ¿Qué protegen los huesos? Fíjense que en este caso, por ejemplo, a simple vista ya vemos una caja torácica. Dentro de esta caja torácica nosotros vamos a encontrar órganos que son blandos, que necesitan una estructura ósea que les dé protección para evitar que los golpes puedan dañar los órganos. Y otra de las cajas más importantes es esta cavidad craneana, ¿sí? Que la dieron en la primera unidad, cuáles eran las cavidades. Bueno, en este caso la cavidad craneana va a brindarle protección a uno de los órganos o sistemas más importantes de todo el cuerpo, ¿sí? Nos da también asistencia en el movimiento, ¿sí? Porque contribuye junto con eh, junto con los músculos y estas articulaciones que van a sucederse entre los huesos y gracias al sistema nervioso que va a interferir y le va a dar voluntad a estos movimientos o reacción, ¿sí? Estos huesos son necesarios para poder producir este movimiento. Entonces es una asistencia muy importante que le da en el movimiento. Como veíamos antes, como lo nombramos brevemente en la diapositiva anterior, la homeostasis mineral ¿sí? Se produce por el almacenamiento y la liberación de estos minerales a través del sistema óseo. Después también tenemos como quinta función la producción de las células sanguíneas y por último el almacenamiento de los triglicéridos. Ahora vamos a ver un poquito cómo es la estructura del hueso. Vamos a trabajar con este hueso que vemos acá, que es un hueso largo, ¿sí? Porque es donde más vamos a poder identificar todas las estructuras, pero después cuando veamos las clasificaciones de los huesos vamos a poder ver diferencias en estas estructuras básicas, ¿sí? Eh, en los huesos largos vamos a decir que lo denominamos como hueso largo porque lo que predomina, ¿sí? Es el largo por sobre el ancho o cualquier otra característica del resto de los huesos. Por lo cual podríamos decir, a ver,
una falange, ¿sí? Una falange distal. ¿Es un hueso largo o corto? Y yo podría decir que por el tamaño que tiene podría denominarlo como corto, pero sigue siendo predominante en el hueso, por más corto o pequeño que sea, sigue siendo predominante el largo por sobre el ancho de este mismo hueso. Estos huesos largos tienen la característica de tener una diáfisis, ¿sí? Que es el cuerpo, perdón, me había agarrado tos, una diáfisis o cuerpo, ¿sí? Y tiene las epífisis, que son en los extremos. Entonces es importante, vamos a empezar a nombrar el hueso, vamos a tener la diáfisis en el medio, o sea, es la parte del cuerpo del hueso, y las epífisis, ¿sí? Epi siempre quiere decir distante, ¿sí? Más lejano, entonces las epífisis van a ser los extremos, ¿sí? Del hueso. Vamos a tener un extremo proximal y un extremo distal, acorde a qué tan cercano o distal está del resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, en este caso, acá tenemos una epífisis proximal y acá una epífisis distal. Bien. Después tenemos la metáfisis, ¿sí? Que son las regiones del hueso que ya están maduros, en las que las diáfisis se unen con las epífisis, ¿sí? Son estas regiones pequeñas acá que quedan en el medio entre las epífisis y las diáfisis. Y la diáfisis, perdón, no hay varias, hay una, ¿sí? Tenemos el cartílago articular que lo vemos acá debajo, ¿sí? Donde se va a producir, como lo dice, la articulación con el siguiente hueso para poder producir este movimiento, ¿sí? Eh, el cartílago articular es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la región de la epífisis donde se va a producir la articulación. Después tenemos el periósteo, que es la vaina de tejido conectivo denso que recubre la superficie, ¿sí? Acá lo muestra en un fragmento como desprendido el periósteo, ¿sí? Después la cavidad medular, ¿sí? Al decir cavidad estamos hablando de un espacio que le permite el ingreso y el almacenamiento de determinada sustancia. En este caso, vamos a tener médula por dentro, entonces la llamamos cavidad medular, ¿sí? Que es el espacio cilíndrico que está vacío dentro de la diáfisis, o sea, dentro de la diáfisis, ese espacio vacío que contiene la médula ósea, que es amarilla y adiposa, ¿sí? Y con numerosos vasos sanguíneos, ¿sí? Están altamente vascularizados los huesos por dentro. Por último tenemos el endotelio, que es una fina membrana que reviste toda la cavidad medular, ¿sí? Endo, acuérdense de que habla de la parte de dentro, ¿sí? Y va a recubrir toda perdón, endostio, ¿sí? Endo de dentro, osteo de hueso, la parte interna del hueso que va a ir recubriendo la cavidad medular. Bien. Ahora vamos a ver que tenemos diferentes tipos de tejido óseo dentro del hueso. Vamos a tener tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso, ¿sí? Como lo explican las palabras en poca o por deducción, ¿sí? El compacto es el más duro, ¿sí? Y el esponjoso es un tejido que va a parecer simularse más aireado y no suele tener la misma resistencia, ¿sí? Es de menor resistencia que el tejido compacto. Entonces, este tejido compacto contiene pocos espacios entre en estas formaciones óseas, ¿sí? Contienen pocos espacios y el componente es más fuerte. ¿Por qué? Porque justamente estos espacios no provocan debilitamiento de este tejido óseo. Se encuentra por debajo del periósteo, como veíamos en la imagen anterior, de todos los huesos y es la mayor cantidad de hueso, o sea, forma la mayor cantidad de hueso en los huesos largos, ¿sí? Brinda protección y soporte, ofrece resistencia a la tensión, se compone por unidades estructurales que son los osteomas. Me gustaría que ustedes vayan viendo más en detalle en la imagen cómo las formaciones, ¿sí?
suelen ser de forma circular como los anillos de un árbol, ¿sí? Y que en el centro queda toda la región vascularizada, ¿sí? Estos vasos y estos nervios eh, son como, pasan por estos canales, ¿no? Y se conectan con la cavidad medular y el periósteo y los canales centrales, ¿sí? Eh, en las diáfisis de los huesos largos eh, va va a resistir con bastante fortaleza estos movimientos curvados y cuando se produzca alguna fractura va a tener la suficiente resistencia y fortaleza para poder reconstituirse. Se suelen ser más fuertes, por supuesto, en la parte de la diáfisis, ¿sí? Bien, el tejido esponjoso, como veíamos antes, es la diferencia entre uno y otro. No contiene osteomas, ¿sí? Esa es como principal característica. Siempre es más profundo que el tejido compacto, ya que el compacto lo va a recubrir, ¿sí? Para darle mayor protección. Al estar más aireado va a formar unas lagunas, ¿sí? Estas lagunas van a ser rellenadas por sangre, ¿sí? Em, y va a quedar todo recubierto por el tejido compacto que le va a dar muchísima más fortaleza. En los huesos largos, el núcleo de la epífisis está recubierto por una delgadísima capa de hueso compacto, ¿sí? Y es mucho más abundante este tejido esponjoso en lugares que son más, que soportan menos peso, ¿sí? Ya que este, además de no brindar el mismo soporte, ¿sí? De no ser tan fuerte como el tejido compacto, es también más liviano. Entonces brinda sostén y protección a la médula roja, ¿sí? Ahora vamos a hacer una clasificación simple de los huesos. Vamos a ver que tenemos, como yo les decía en la característica en los huesos largos, esta misma tipo de característica se va a repetir en todos los otros tipos de huesos que vamos a nombrar. En el hueso largo, como habíamos hablado, ¿sí? Tenemos que predomina o vemos que predomina el largo del hueso, el largo va a predominar por sobre el ancho. A esto nos referimos que el largo es algo que caracteriza en vez de lo que lo caracterizaría el ancho. El ancho es muy pequeño y el largo es extremadamente considerable. Entonces, por más que estemos hablando de las falanges, que ahora la vamos a ver en mayor profundidad, vamos a notar que los huesos son pequeños, pero no quita que el hecho de que sean más largos que anchos, por los cuales también van a ser nombrados como huesos largos, ¿sí? Bueno, ya conocemos los huesos largos, pero ahora vamos a ver que hay otros huesos más. Tenemos los huesos cortos, en donde, como son cortos, podríamos estar hablando de que son casi con forma cúbica, en donde no se destaca ni el largo ni el ancho, sino que parecen más bien un cubo. Los huesos cortos como el trapezoide, ¿sí? Como el hueso de la muñeca, por ejemplo. Después tenemos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos es como una subderivación de los huesos cortos, ¿sí? Que se forman en los tendones, no está directamente articulado con ninguno de los otros huesos, ¿sí? Y el ejemplo más conocido es el de la rótula, ¿sí? Fíjense que es un hueso que es más bien redondeado, no se podría llamar plano a pesar de que no es tan ancho como los huesos cortos, por lo cual es un hueso que se desprende de esta rama de huesos cortos y lo vamos a decir sesamoideos, ¿sí? Después tenemos los huesos planos. El hueso plano quiere decir que la característica principal es que sean planos por sobre cualquier otra característica. Tenemos varios huesos planos que podríamos nombrar, dentro de ellos están muchos de los del cráneo, tenemos también acá, como vemos en la imagen, el hueso del esternón, ¿sí? O, por ejemplo, también las costillas. Ustedes podrían decir, pero las costillas son largas, pero si nosotros las viéramos de costado nos daríamos cuenta que son aplanadas, son finas, ¿sí?
y normalmente tienen cierta curvatura. Estos huesos planos poseen dos capas, ¿sí? De hueso compacto y entre ellas se encuentra una capa de hueso esponjoso, por lo cual se convierten en huesos más bien livianos, ¿sí? Y por último tenemos la rama en la que no encajan en ninguno, los inadaptados. Esos huesos que no se los podría clasificar ni por cortos, ni por largos, ni por planos. Entonces los vamos a llamar irregulares. El hueso por excelencia irregular son las vértebras. Fíjense que acá podríamos decir que esta fracción de vértebra podríamos nombrarla como un hueso corto, pero ¿y este desprendimiento? Es como una característica muy irregular, por lo cual así mismo lo vamos a llamar como huesos irregulares. Ahora vamos a ver una división, ¿sí? Primero estuvimos viendo cómo podemos clasificar por forma a los huesos. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer una división de todo el esqueleto en base a la ubicación, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una división de forma axial y apendicular, que ya vamos a ver a qué hace referencia. En este caso lo vamos a ver más claro en la siguiente imagen, que es comparativa, pero quiero ir adelantándoles. En este caso vemos en azul todo lo que es esqueleto axial. Es un eje axial, ¿sí?, que atraviesa todo el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo. Entonces acá vamos a ver, ¿sí?, que todo lo que es apendicular, como lo indica la palabra, son como apéndices del esqueleto axial. ¿A qué llamaríamos apéndices? Aquellas cosas que cuelgan, que sobresalen de. Entonces vamos a tener las extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Como esqueleto apendicular. Bien, acá tenemos una imagen más comparativa. Veíamos recién el esqueleto axial en la imagen anterior, acá se ve más pequeña, pero está señalado cuáles son los huesos que van a componer este esqueleto axial. Vamos a tener el cráneo, ¿sí?, que está compuesto por 8 huesos, la cara por 14, el hueso ioides, ¿sí?, que es uno solo, huesecillos auditivos, que son 6, todos dentro de la cavidad craneal, la columna vertebral, ¿sí?, y el tórax, que va a estar compuesto por el esternón y las costillas, ¿sí? De este lado vamos a ver el esqueleto apendicular, que como les decía son como los apéndices de este esqueleto axial, y acá vamos a encontrar. A su vez, este esqueleto apendicular claramente se podría dividir en lo que es superior e inferior, pero en vez de dividirlo así como superior e inferior, vamos a hablar de cinturas, ¿sí? Vamos a hablar de una cintura escapular donde encontramos a la clavícula y a la escápula, del cual, ¿sí?, eso es lo que nos va a ayudar a articular con las extremidades superiores. Entonces tenemos cintura escapular, que es esto que vemos azul, ¿sí? Cintura escapular con extremidades. Dentro de la cintura escapular está compuesta por la clavícula y la escápula, ¿sí? Y conecta con las extremidades superiores, que vamos a tener húmero, cúbito, radio, carpo, huesos metacarpianos y falanges. Y por último, acá abajo tenemos una cintura también, ¿sí? ¿Por qué? Porque abraza el cuerpo como si fuera un cinturón, ¿ve? Cintura escapular y en este caso cintura pélvica. Tenemos entonces en la cintura pélvica la cadera, la pelvis o hueso coxal, ¿sí? Y esta cintura pélvica va a permitir la articulación con las extremidades inferiores, en las cuales tenemos fémur, rótula, peroné, tibia, tarso, hueso metacarpianos y falanges. De esa manera, entonces, vamos a hacer una gran división. Primero mencionábamos que eran una clasificación de los huesos según su forma, y acá tenemos una clasificación del esqueleto por completo, una división del esqueleto por completo en un esqueleto por posiciones, en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Uy, me pasé, perdón. Bien, entonces, el esqueleto axial está compuesto por los huesos de la cara y, del cráneo, como para ir arrancando. De esta parte a mí lo que más me interesa es que ustedes entiendan primero el resto de los datos que vamos a ver acá evidenciados, ustedes los tienen que memorizar.
Por más que yo los repita 40 veces en la clase, no tiene mucho sentido de invertir tiempo en eso porque es cuestión de leerlos y memorizarlos. Sí hay cosas importantes que tienen que ir viendo, ¿sí? Primero, cuando veamos articulaciones, vamos a empezar a ver esto que les estoy señalando, este tipo de articulaciones que conecta un hueso con el otro, por ejemplo, el foramen con el foramen superior con el foramen inferior o intraorbitario y el cigomático, cigomático facial, perdón, ese tipo de articulaciones, vamos a ver de qué clasificación es, porque ustedes dirán, pero las articulaciones sirven para moverse. No, articulación sirve porque articula un hueso con el otro. Algunas son móviles y otras no, y eso lo vamos a ver cuando demos articulaciones. De acá, ¿sí? La mayoría de los huesos los van a ver de características planas. Como veíamos, los huesos planos son como un sándwich de tejido esponjoso. Vamos a tener los dos panes, vendrían siendo el pan superior y el pan inferior, vendrían siendo los tejido óseo compacto, y por dentro del relleno de este sándwich va a ser tejido óseo esponjoso, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a formar los huesos planos que, como decíamos, mayormente son curvos, ¿sí? Cuando avanzamos en otra vista del cráneo, sí, al principio era frontal, por lo cual veíamos más los huesos de la cara que los del resto del cráneo. Acá vamos a ver entonces cómo está compuesto el resto del cráneo. Fíjense ustedes que estos huesos los vamos a poder trabajar como pares, aunque dos de ellos no tienen par, ¿sí? Entonces tenemos un hueso frontal que habla de la frente frontal, ¿sí? El hueso frontal es uno solo, una sola frente. Fíjense que en la imagen anterior no tiene articulación con ningún otro hueso, no está partido a la mitad y tiene dos huesos frontales, es un hueso frontal. Pero sin embargo, en la parte de los parietales, ¿sí? Que es este hueso que vemos acá pintado de rosa para que se identifique, el parietal, tenemos un parietal derecho y un parietal izquierdo, ¿sí? Están separados por un tipo de cisura, ¿sí? Que va a permitir la división de estos dos huesos. Entonces tenemos un frontal, dos parietales, y acá encontramos otra formación ósea que es el hueso temporal. Si tenemos un temporal del lado derecho es porque tenemos un temporal del lado izquierdo. Entonces, vamos de nuevo con la cuenta. Un frontal, dos parietales, dos temporales y uno solo acá pintado en naranja, occipital, que sería como el opuesto del frontal. Entonces, frontal, parietales, temporales, occipital. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huesos son los que vamos a ver en la parte del cráneo. Hay otros huesos que están en la parte interna que no van a ser tan fáciles de identificar. Tenemos que ver una imagen diferente, ¿sí? Del hueso para poder identificarlo. Uno de ellos me parece que está marcado acá, denme un minutito que lo pueda encontrar. De acá podemos identificar de nuevo, acá está el etmoides, ¿sí? Y el efenoides. Bueno, efenoides y etmoides, acá lo podemos ver, ¿sí? Y como veíamos antes, tenemos acá de ambos lados los que yo les mencionaba para que ustedes se den cuenta que estos huesos son pares, ¿sí? Bien. Vamos ahora a pasar con la columna vertebral. Ustedes en el libro van a encontrar, ¿sí? Las primeras vértebras en una vista superior, ¿sí? En una vista eh, desde arriba, ¿no? Para poder identificar las diferencias que tienen, se notan ya la diferencia a simple vista, pero para que puedan identificar las primeras dos vértebras son diferentes, como vemos acá, que el resto y son las únicas que tienen nombre, ¿sí? Bien, acá vamos a ver que tenemos curvaturas, ¿sí?
Estas curvaturas van tomando forma a lo largo del desarrollo del niño, ¿sí? En realidad del bebé. Cuando el bebé nace, nosotros vamos a ver que tenemos como una espalda, ¿sí? Un tacto dorsal de una columna que está curvada hacia afuera, ¿sí? Todo una solita. Y a partir de que el niño empieza, ¿sí? A enderezar su cabeza, se va a empezar a producir esta primera curvatura. Al enderezar su cabeza se produce esta primera curvatura, ¿sí? Y al empezar a ponerse de pie, que los niños lo exageran bastante al caminar sacando la colita para afuera, van a encontrar esta siguiente curvatura. ¿Sí? Esto es parte del desarrollo y es algo normal. Tenemos lordosis, ¿sí? Que son normales propias del desarrollo, ¿sí? Acá vemos cuántas vértebras vamos a tener y cómo están divididas, ¿sí? Las primeras 7 vamos a tener las cervicales, 7 cervicales, después tenemos 12 dorsales o torácicas, a veces ayuda a aprendérselo así, 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, ¿sí? Torácicas porque son las que van a estar conectadas después con el tórax a través de las costillas y el esternón, ¿sí? Entonces, dorsales o torácicas. Y por último tenemos las vértebras lumbares que son 5, ¿sí? Al final de esto tenemos el sacro y el coxis, que en realidad se toma como una sola formación ósea, pero está constituida por diferentes vértebras. En la última curva sacra, como vemos acá, está compuesta por 5 vértebras. Nosotros la vamos a tomar como un sacro, ¿sí? Porque están solidificadas y no tienen articulación. Entonces, como están solidificadas, la vamos a tomar como una sola composición sacra, a pesar de que está formada por vértebras. Y por último, el coxis, que sería mal llamado el huesito dulce. Ahora tenemos eh, una vista superior de las vértebras, ¿sí? Acá es muy importante, acá se observa claramente esta forma irregular de la que hablábamos, ¿sí? Pero van a ver que tenemos este espacio, ¿sí? Este espacio que, si ahora está dibujada la médula, pero este espacio es un espacio hueco, que al superponerse una vértebra sobre la otra va formando un canal. Este canal va a formar también lo que llamamos una cavidad medular, porque dentro está la médula espinal. Dentro de la espina, ¿sí? Como se llama eh, también a la columna vertebral, vamos a tener este canal que permite eh, la inserción de esta médula a lo largo de toda la columna vertebral, ¿sí? De acá, bueno, las conformaciones de las vértebras van a depender en la posición en la que estén en la columna vertebral, sí, y tienen que fijarse sobre todo en la apófisis transversa, que también va a ir cambiando, perdón, no, transversa no, la apófisis espinosa, que va a ir cambiando la ubicación, como veíamos en la imagen anterior. Fíjense cómo va descendiendo en algunas y en otras se va aplanando, ¿sí? En base a eso se van a poder reconocer las vértebras sueltas si son de qué región pertenecen, si es cervical, si es dorsal o torácica o si es lumbar. Entre medio, perdón, lo vamos a ver después cuando vemos articulación, porque también estos huesos están articulados entre sí. Vamos a encontrar este disco, que es importante que lo observen para que vean ustedes que la columna, que va a soportar gran peso, soporta el peso de todo el cuerpo, va a necesitar un colchón, ¿sí? Una cápsula mayor para que esta articulación no friccione hueso con hueso y produzca dolor. Esas, cuando este líquido, esta cámara se hernia, son las famosas hernias de disco, ¿sí? Por último, acá tenemos el coxis, perdón, el sacro y el coxis al final.
Como decíamos, el sacro tenemos S1, S2, S3, S4 y S5, que sería como una vértebra sacra primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Si ustedes se fijan, parece un solo hueso porque están solidificados y soldados, mejor dicho, y quedó como si fuera un solo hueso. Por eso lo podemos nombrar como hueso sacro o podemos nombrar las 5 vértebras sacras. Y por último, las coxígeas, ¿sí? Que conforman el coxis, que no siempre son 4, por ahí varía el número. Por eso, dentro de esto, cuando consideran cuántas vértebras hay o cuántos huesos hay en total, puede variar según la cantidad sí, de vértebras coxígeas que tenemos. Entonces podemos nombrarlo directamente como sacro y coxis, como si fueran dos componentes unificados. Bien, a igual, perdón, a igual que la mano, veíamos entonces que en vez de carpo se llama tarso, ¿sí? Después tenemos metatarso, ¿sí? O los huesos metatarsianos, ¿sí? Y por último, las falanges. Las falanges, al igual que en la mano, también tenemos falange proximal, falange media y falange distal, a excepción de el dedo gordo, ¿sí? Que vamos a tener solamente falange distal y proximal, depende de qué tan lejos se encuentra del cuerpo, ¿sí? Fíjense que tenemos el calcáneo, acá se puede ver ya que tenemos una vista inferior y esta vista superior se evidencia en esta región, ¿sí? Bueno, chicos, nos queda para la próxima clase dar articulaciones, tipos de articulaciones, ¿sí? Y músculo. Por supuesto que toda esta información la tienen que ampliar como siempre con el libro, ¿sí? Vuelvan siempre a la fuente. Cualquier duda nos estamos encontrando en clases para poder despejar todas las dudas. Nos estamos viendo. Besitos.